Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Desde aquí, desde el Centro Vida y Salud Integral, vamos a comenzar una nueva transmisión. Hoy el tema, a mi juicio, un tema súper interesante: cómo manejar positivamente el enojo. Esta emoción del enojo realmente es una de las emociones con las cuales todos los seres humanos tendemos a convivir mucho. Sin embargo, es una de las emociones que también culturalmente ha sido muy rechazada. Por ejemplo, yo me doy cuenta acá cuando platico con las personas en la terapia, en las consultas, que muchos de ellos tienden a reprimir el enojo. Es decir, tienden a hacerse inconscientes de que poseen enojo en su vida. Y a veces yo les pregunto, le digo, bueno, ¿estás molesto? ¿Estás enojada? Me dicen, no, yo nunca me enojo, yo nunca me molesto. Y desde la perspectiva, ¿cierto?, psicológica de las enfermedades, pues nos damos cuenta a veces que muchos de sus síntomas son síntomas que están reflejando enojo, como por ejemplo el ardor como síntoma, la inflamación y otros síntomas que están demostrando, ¿cierto?, que hay mucho coraje. Entonces, es una emoción con la que todos convivimos, es una emoción que pudiéramos sacarle muchísimo provecho. Sin embargo, está, la verdad, llena de muy mala fama y muy mala reputación. ¿Debido a qué? Debido a que cuando no manejamos bien el enojo, este nos lleva en muchas ocasiones a conductas violentas. El enojo es una emoción muy importante porque nos provee de una fuerza que raramente otro impulso emocional nos hace sentir con tanto poder. Y por lo mismo, cuando sentimos toda esa fuerza del coraje, muchas veces es tan intensa que efectivamente no sabemos nosotros cómo manejar tanta fuerza y tanto poder dentro de nosotros. Pero si nosotros logramos entender el enojo, si logramos comprender el enojo, vamos a poder aprender a utilizar en beneficio de nosotros y en beneficio de los demás este gran poder del cual la naturaleza nos ha dotado. El enojo es una emoción universal. Todas las personas en las diferentes culturas sienten enojo. Y es una emoción básica porque nosotros nacemos con ella. De hecho, hay imágenes que podemos ver a veces en las redes sociales o podemos encontrar, ¿cierto?, en los buscadores de internet, imágenes donde hay niños que ya están experimentando muchísimo enojo. Tienen cara así, ¿cierto?, donde están haciendo el gesto así del enojo. Bueno, precisamente eso se debe a que desde que nosotros nacemos podemos experimentar el enojo porque es una emoción básica que viene en nuestra genética y de hecho toda la respuesta biológica o fisiológica del enojo no es algo que nosotros aprendemos, es algo que ya viene grabado en nuestros genes. De ahí entonces que nosotros cuando sentimos, repito, el enojo, no tenemos nosotros que hacer ningún esfuerzo consciente y voluntario por actuar de una manera específica, sino simplemente el enojo brota de una manera natural en nosotros. Ahora, cada emoción trae consigo un mensaje. Cada emoción nos quiere enseñar algo. Y si nosotros logramos comprender ese mensaje, le vamos a poder sacar provecho. ¿Cómo descubrir ese mensaje? Ese mensaje lo podemos descubrir precisamente cuando entendemos la fisiología de la emoción y entendemos cómo esa fisiología tiende a generar un determinado tipo de reacción conductual o comportamental en cada una de las personas. Por eso que vamos a ver que hay emociones que a veces nos desvitalizan, hay emociones que nos hacen sentir a veces con mucha fuerza, hay emociones que nos paralizan, hay otras que nos evidencian, y según justamente cuál es la reacción fisiológica de la emoción,
y por tanto a qué tipo de comportamiento nos lleva la emoción, es que nosotros podemos saber para qué se usa. Pero estoy hablando mucho de las emociones y aquí hay que entender, ¿cierto?, que toda emoción tiene tres elementos, digamos, tres elementos que la componen. La reacción fisiológica, una determinada o particular cognición, o sea, una manera de ver e interpretar las cosas, y un tercer elemento fundamental que es el comportamiento. La parte fisiológica no la podemos nosotros controlar, ya decíamos, viene nuestra genética. La parte que tiene que ver con la cognición, la manera de interpretar, que ahí hay dos interpretaciones. Una primera interpretación o evaluación que es inconsciente, esa no la podemos manejar. Y la otra que es la parte comportamental, que esa sí está bajo control consciente. En el caso del enojo, también tiene estos tres elementos, y al entender cómo estos tres elementos se expresan y cómo interactúan, es lo que nos va a dar la clave para poder entender esta importante emoción en nuestra vida, que es el enojo. Indudablemente el enojo es la emoción que más nos cuesta manejar. Y ya decíamos, es demasiada energía que a veces experimentamos, sentimos y no sabemos nosotros cómo detenerla. Dijimos que comúnmente también este enojo lo vemos negativamente en nuestra cultura debido a que en muchas ocasiones nos puede llevar a la violencia. Pero aquí hay que distinguir, vamos a hacer una distinción importante entre la violencia y la agresividad. Porque el enojo usado positivamente nos puede llevar a ser agresivos. Y eso es algo que le podemos sacar un beneficio y un provecho, debido a que la agresividad es el impulso natural que puede tener un organismo, que puede tener, por ejemplo, una persona, para luchar por algo que quiere. Por lo tanto, la agresividad podemos utilizarla constructivamente, puede ser algo positivo en nuestra vida. Sin embargo, la violencia es algo muy diferente, debido a que la violencia es un impulso destructivo, donde yo, al momento de percibir que algo se opone al logro de un determinado objetivo, lo que yo busco es entonces destruir ese obstáculo que impide el logro de mi objetivo. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, en realidad tenemos dos opciones: aprovechar ese impulso del enojo, esa fuerza, para ser agresivos y luchar por lo que queremos, o podemos, si no sabemos usar bien esa fuerza, podemos caer en la violencia. Ya sabemos que hay tres tipos de violencia: la violencia física, la psicológica y la estructural. En algún momento en otra transmisión voy a platicarles un poquito más sobre el concepto de paz y el concepto de violencia, para que nosotros podamos, ¿cierto?, también saber hacer uso de estos conceptos positivamente para nuestra vida. Pero hay tres tipos de violencia, y en el caso de lo que estamos mencionando ahorita, el enojo mal manejado puede llevar a cualquiera de estos tres tipos de violencia. Ahora, Aristóteles tiene una frase en la Ética Nicomaquea que nos da una clave, pero fundamental, para entender esto del enojo. Y la frase dice: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Cuando Aristóteles nos dice esto, yo creo que el primer mensaje clave que nos está dando en su obra, la Ética Nicomaquea, es que el enojo no es una emoción negativa. Comúnmente nosotros hemos aprendido a hablar de emociones positivas y emociones negativas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, ni correctas ni incorrectas, ni válidas o inválidas. Simplemente las emociones son emociones. No tenemos que ponerle apellido. Y si pudiéramos plantear, ¿cierto?, la importancia de una emoción o no, va a ser siempre según el contexto. Entonces, por una parte, con esta frase Aristóteles nos dice:
Las emociones se valen porque en ningún momento dice las emociones son malas. En ningún momento dice el enojo es incorrecto. Lo que nos está diciendo es enojarse es fácil. Pero enojarse de cierta manera, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque eso requiere una sabiduría. Eso requiere que la persona aprenda a hacer una lectura del contexto y saber qué es lo adecuado o cómo es adecuado expresar o manifestar ese enojo según el contexto. Y esa sí es una gran enseñanza que Aristóteles nos está dando. Entonces son dos cosas. El enojo es válido y el enojo hay que saberlo expresar según el contexto adecuado. Y de eso es lo que vamos a ir ahorita platicando un poquitito. Primero que nada hay que entender que cuando nosotros no manejamos bien el enojo, por un lado nosotros podemos caer, decíamos, en la violencia, pero es muy fácil también caer en el resentimiento. Un autor, Walter Rizzo, en una de sus obras, Sabiduría Emocional, dice que si nosotros no manejamos bien el enojo, podemos caer en el resentimiento. Si no manejamos bien la tristeza, podemos caer en la depresión. Si no manejamos bien el miedo, podemos caer en la ansiedad. Si no manejamos bien el dolor, podemos caer en el sufrimiento. Y si no manejamos bien la alegría, podemos caer en el apego al placer. Estos comentarios que hace, afirmaciones que hace Walter Rizzo son muy importantes y aquí aplicado al enojo, pues queda esa primera frase donde dice que si no manejamos bien el enojo, podemos caer en el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Que muchas personas lo confunden con el odio. El resentimiento y el odio son cosas totalmente diferentes. El resentimiento es defensivo y el odio es destructivo y ofensivo. En el odio yo quiero lastimar, en el resentimiento yo me quiero defender. Una persona resentida es aquella que se considera injustamente herido por algo o por alguien. Y esa percepción de ser injustamente herido es lo que hace que la persona tenga, sienta un coraje muy fuerte, un enojo muy fuerte. Entonces, todo resentimiento es un enojo, pero es un enojo prolongado porque, repito, creo que he sido injustamente herido por alguien. Si yo no manejo bien el enojo, si el enojo, que es una emoción que podríamos decir, como toda emoción básica, tiende a durar 3 minutos, si no lo manejo bien, entonces en lo que voy a caer va a ser en el resentimiento, que es un sentimiento de enojo. Por lo tanto, es un enojo que lo prolongo debido a la manera en la que yo constantemente estoy pensando. Una persona enojada le dura unos minutos. Una persona resentida se siente constantemente enojada hacia alguien por algo que cree que le hizo, donde lo dañó, donde lo lastimó o donde lo hirió injustamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el enojo, como toda emoción, si no la manejamos bien, entonces podemos caer en los 3 vicios de cómo se expresa un mal manejo, que es duración prolongada, una intensidad muy fuerte y el tercer elemento, una frecuencia alta. Por lo tanto, si nosotros empezamos a dejar que el enojo en nuestra vida se haga más frecuente, es muy probable que con el tiempo se haga más crónico, más duradero, y es probable que con el tiempo también aumente la intensidad. A su vez, si cuando yo me enojo tiendo a dejar salir el enojo con mucha intensidad, lo más probable es que se haga más frecuente y después se haga crónico o duradero. Estos 3 elementos siempre se están reforzando en el manejo de nuestras emociones. Por eso es muy importante nosotros no dejar crecer ni en intensidad, ni en duración, ni en frecuencia nuestros enojos. Pero para eso entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nosotros comprender, como en toda emoción, comprender cuáles son las causas del enojo. Y el enojo básicamente tiene solamente 2 causas. Es decir, nos enojamos solamente por 2 motivos de fondo. El primero, me enojo porque me percibo frustrado. Y el segundo, me enojo porque percibo que están siendo injustos conmigo, están abusando de mí,
se están aprovechando de mí o de alguien importante para mí. Podríamos resumirlo en frustración e injusticia, los dos grandes motivos o causas del enojo. Si ustedes se dan cuenta, las causas del enojo siempre son maneras de ver las cosas, maneras de percibir una situación, maneras de interpretar una determinada realidad. Por eso es que cuando nosotros nos enojamos, tenemos siempre que revisar la manera en la que yo estoy viendo las cosas. En muchas ocasiones, simplemente, si yo siento enojo y hago un análisis, hago una pausa y me dedico a reflexionar cómo estoy viendo yo esa determinada situación en la cual yo me estoy enojando o me estoy molestando, ya solamente a veces con esa reflexión me puedo dar cuenta de que en realidad, si cambio mi manera de ver las cosas, puedo dejar de sentirme molesto o enojado. Entonces, ahí ya tenemos una tarea muy importante. Cuando estás enojado, lo primero que tienes que preguntarte es ¿cómo estoy interpretando las cosas? Porque si yo estoy viendo algo que me parece injusto y en lugar de seguirlo viendo así, decido ver que en realidad pues, es justo o es lo correcto o es lo lógico que eso suceda debido a que X o Y cosa sucedió en mi vida o en la vida de esa persona, simplemente al cambiar mi percepción ya me voy a dejar de sentir molesto. Por eso que se dice que siempre la primera opción en el correcto manejo de toda emoción está relacionado con modificar mi percepción. Siempre la causa de las emociones y también del enojo es una manera de ver las cosas, una manera de percibirlas. Y si yo cambio mi manera de percibir las cosas, ya no voy a sentir esa emoción. Entonces, decíamos, hay dos causas, frustración e injusticia. Según cuál sea la causa, es que yo necesito llevar a cabo un proceso para aprender a manejar ese impulso que es el enojo. Recuerden que, como dice Daniel Goleman, las emociones son impulsos, tendencias para actuar. Entonces, si yo llego y me doy cuenta que me estoy percibiendo frustrado frente a algo, ¿qué significa eso? Que yo estoy pensando que tengo un objetivo, que quiero lograr o alcanzar algo, pero que no sé cómo conseguir eso que yo estoy pretendiendo alcanzar. Entonces, ahí el primer trabajo que yo tengo que hacer es tener claro que si mi causa es la frustración, lo que yo necesito aprender a hacer es aprender a luchar por lo que quiero. Fíjense lo que estamos diciendo. Si siento enojo, necesito detectar cuál es la causa. Y si la causa es frustración, entonces yo tengo que luchar por lo que yo quiero. ¿Cómo lucho por lo que yo quiero? Aquí hay ciertas recomendaciones. Una, pon atención a cuál es tu objetivo. Revisa si el objetivo que tú tienes, primero te revisa cuál es y después pregúntate, ¿ese objetivo es un objetivo válido? Porque, por ejemplo, hay personas que a veces se sienten muy frustradas porque están tratando de tener control sobre alguien, o porque quieren que alguien haga las cosas como ellos quieren, o en el tiempo que ellos quieran, o de la forma que ellos quieren, o porque a veces estoy pretendiendo que otra persona cambie, cuando en realidad a lo mejor esa es mi tarea. Entonces, a veces tienes que preguntarte, ¿es válido el objetivo que yo tengo? Puede ser que no. Y a lo mejor lo que te toca hacer es pues, renunciar a ese objetivo, es decir, no quiero yo, no voy a seguir persiguiendo esto, y de esa manera, entonces pues ya no te vas a sentir frustrada, y se te va a disminuir o se te va a pasar tu enojo. Otra recomendación, si tú estás molesto y ya recordaste tu objetivo y te diste cuenta también que tu objetivo es válido, no te concentres en destruir el obstáculo. Sortéalo, bríncatelo,
salta el obstáculo. No pierdas tu energía destruyendo el obstáculo, discutiendo con el obstáculo o tratando que el obstáculo cambie. Tú sácale la vuelta. Yo me recuerdo el caso de que en una ocasión me narraba, ¿cierto?, una persona que había con tiempo sacado un boleto de avión para ir a visitar a un familiar en otra ciudad, y cuando llegó el día del vuelo, llegaron al aeropuerto, ella y su pareja, y al momento que llegan al mostrador, la persona le dice: no, el vuelo está cancelado. Y la señora entonces se enojó muchísimo y empezó a reclamarle a la señorita con la que estaba ahí en el mostrador de la aerolínea, y empieza a discutirle y a decirle que no, que solucioneme esto, que me tiene que cambiar. Y la señorita le decía: pues no le puedo cambiar, no le puedo dar otro vuelo. Y le insistía y la señorita le decía: pues no, yo no puedo hacer nada. Y entonces me recuerdo que me comentaba la persona que en un momento le dijo a la señorita del mostrador, le dice: ¿sabe qué? Necesito que solucione esto ya, porque si no, usted va a estar en un serio problema. Y la señorita del mostrador le dice: mire, ¿sabe qué? En realidad yo no estoy en ningún problema. La que está en un serio problema es usted, no soy yo. Entonces más se enojaba la persona porque percibía que la persona del mostrador pues no la quería ayudar, no le quería solucionar las cosas. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo ella? En realidad se estaba peleando con la persona que parecía el obstáculo, pero que en realidad no era la que correspondía solucionar. Me cuenta la señora que su esposo en ese momento se acerca y le dice: mira, ¿sabes qué? Vamos mejor a hablar con otra persona. Se fueron a otra oficina, quienes realmente le pudieron resolver y mandarle a través de otra aerolínea a la ciudad que ellos necesitaban llegar. Entonces, a veces nos concentramos en eso, en pelear con el obstáculo o con lo que nosotros creemos que es el obstáculo. Pero en realidad, lo que necesitamos hacer es sacarle la vuelta al obstáculo y concentrarnos en el objetivo que tenemos. Por eso lo primero que les dije es: revisa y recuerda cuál es tu objetivo. Revisa la validez de tu objetivo. Y tercero, no te concentres en perder energía peleando con el obstáculo. Sáltalo, sortéalo. Esas son 3 recomendaciones muy importantes para luchar por lo que nosotros queremos. Obviamente, en todo este proceso, si yo me percibo frustrado, lo primero que tengo que pensar es: bueno, ¿cuál es mi objetivo y qué es lo que yo creo que me está frustrando el logro de este objetivo? Esas son las preguntas básicas y claves que te pueden ayudar cuando estás molesto y te das cuenta que es por frustración, a poder superar ese enojo y sobre todo a usar o utilizar o administrar, como se dice, positivamente ese impulso. Porque muchas personas dicen: no, es que el que se enoja pierde. Cuando estás enojado lo que tienes que hacer es dejar de enojarte. Pero no es así. En la inteligencia emocional lo que se busca no es que tú dejes de sentir emociones. Lo que se busca es que tú sepas manejar las emociones. Que tú sepas darle un uso correcto y adecuado a cada emoción que sientes. La inteligencia emocional no es dejar de sentir. Es usar positivamente, en beneficio tuyo y de las personas que te rodean, las emociones que son impulsos que tú estás sintiendo en un determinado momento. Eso es, digamos, el punto máximo del uso correcto que puedes hacer de una emoción. Ahora, hay ocasiones en que tú dices: estoy consciente o me doy cuenta de que siento una emoción y esta emoción no la puedo, en este momento no puedo usarla, o sea, no puedo administrarla, o sea, no puedo hacer algo directamente como para conseguir lo que quiero, porque a lo mejor requiero de ciertas condiciones que se van a ir dando en 1 o 2 días más adelante o la próxima semana, etc. O tengo que hablar con alguien para lograr esto y la voy a ver en 10 días, por ejemplo. Entonces, hay ocasiones que uno sabe que no puedo hacer algo, pero estoy muy molesto. Hay algo muy importante que puedes aprender a hacer, es lo que se llama canalizar las emociones. Canalizar una emoción es que tú aprendas a descargar de una manera sana para ti y para las demás personas la emoción que tú estás sintiendo. En el caso del enojo, hay recomendaciones que a lo mejor ya hemos escuchado, como por ejemplo, si estás muy molesto con algo o con alguien, tú puedes ir a un lugar donde estés sola o solo. Puedes, por ejemplo, tomar una almohada y con la almohada, ¿cierto?, golpear la cama
y descargar toda la tensión que tú tienes, porque el enojo, cuando una persona está muy molesta, se tiende a acumular el enojo en el cuello, en los hombros, en los brazos, en las manos y en la parte alta de la espalda. Entonces, al hacer este movimiento con los brazos, se descarga esa tensión que se está acumulando en nuestro cuerpo, y de esa manera evitamos contracturas, dolores musculares, tortícolis, contracciones fuertes, por ejemplo, en los hombros o en la parte alta de la espalda, o simplemente dolores en los brazos. Esa es una manera. La otra es que tú tomes una toalla, la vayas doblando y la hagas así como un rollito, y la tomes y como que la exprimas, como si la quisieras exprimir, estrujar así con fuerza. Entonces lo haces y hasta puedes utilizar un sonido en tu voz, como si estuvieras así enojado, rugiendo así. O sea, lo haces así de tal manera que el enojo salga desde tu vientre, se descargue a través de los músculos de la parte alta de tu cuerpo que están trabajando, pero también hagas ese sonido gutural a través del cual sale también otra parte del enojo. Y por supuesto, más allá de canalizar el enojo, hay otra estrategia fundamental en todas las emociones y también es en el enojo, que es aprender a comunicar lo que tú sientes. Si tú estás enojado, el comunicar lo que tú sientes es algo muy sanador. Yo lo he visto en muchos procesos terapéuticos, cómo las personas simplemente con aprender a decir lo que están sintiendo se sanan. Se sanan a veces de problemas, desde problemas de anginas, cuerdas vocales, hasta problemas de tiroides de 20, 30 años, con ir y hablar con la persona correcta, con la persona adecuada, de la manera correcta, tal cual nos decía Aristóteles hace un momento en la frase que les mencionaba, puede la persona lograr una sanación. Por eso decía Alexander Lowen, más o menos en estas palabras, en uno de sus libros, creo que en Bioenergética, decía: qué maravilloso el ser humano que utilizando tan pocos y tan pequeños músculos del cuello pueda liberar tanta carga emocional contenida en él. Porque así es, la comunicación de nuestras emociones es algo que es increíble, es mágico, y es algo que realmente nos puede ayudar mucho a tener una salud emocional y psicológica enorme. Solamente hablando de lo que sentimos. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave no es decir, ¿sabes qué es? Que no me gustó el otro día cuando hiciste tal cosa. No. La clave es que ocupes palabras que indican emociones de la familia del enojo, como por ejemplo decir enojo, molestia, irritación, enfado, rencor. Tienes que ocupar esas palabras. Por ejemplo, tú puedes ir con una persona y decirle: ¿sabes qué? Quiero comentarte que ayer me sentí muy molesto cuando tú hiciste tal comentario, yo quisiera o yo desearía tal y tal cosa. Así, tienes que ocupar la palabra yo me sentí muy molesto o yo me siento muy enojado. Necesitas ocupar la palabra precisa, la palabra directa y clara. ¿Ok? Bueno, pero nos queda todavía la segunda causa del enojo. Dijimos que eran dos: frustración, y ya dijimos cómo manejar el enojo cuando es por frustración, pero ahorita nos falta la segunda, que es injusticia. Es decir, que hay ocasiones en que nos enojamos porque algo nos parece que es injusto, o porque nos parece que se están aprovechando, están abusando de nosotros o de personas importantes o queridas por nosotros. ¿Qué hay que hacer ahí? Así como en la frustración hay que luchar por lo que yo quiero, cuando algo me parece injusto o se están aprovechando de mí, yo necesito aprender a poner límites. Y esta es todo un tema. De hecho, pues ya saben que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuve la oportunidad de ir a apoyar un grupo allá en Saltillo con este tema en el taller que se llama Límites Sanos, Relaciones Sanas, que a propósito les comento, el día martes 5 de diciembre va a ser el taller Límites Sanos, Relaciones Sanas aquí en Monterrey. Igual son 8 horas de trabajo, de 10 de la mañana a 7 y media de la noche, con 1 hora y media nomás de
comida, están cordialmente invitados para que aprendan las estrategias concretas y todas las estrategias que hay para poner límites sanos en nuestras diferentes relaciones. Ahora, les voy a decir aquí algunas cosas para que ya vayan así como entrando en calorcito y entendiendo este tema de los límites. Primero que nada, en la vida todo tiene límites. Y cuando una persona se enoja porque le parece que están siendo injustos o se están aprovechando, significa que la persona está percibiendo que se están sobrepasando sus límites. Es decir, que están abusando de ella. Entonces la persona, ¿qué tiene que hacer? El primer punto es que tiene que reconocer sus límites. Saber qué límites yo, consciente o inconscientemente, estoy captando que las personas se están brincando. Porque en realidad nosotros no le ponemos límites a las demás personas. Porque esa es una frase que tendemos a usar. Hay que poner límites. Pero en realidad yo siempre digo, no es lo correcto decir ponerle límites a otra persona. Nadie puede ni debe ponerle límites a otro. Lo que corresponde es que nosotros mismos marquemos nuestros límites. Entonces ahí hay todo un aprendizaje respecto a cuáles son los límites sanos, cuáles son los límites insanos. Cuando reconozco mis límites insanos, aprender yo también a colocar mis límites insanos, aprender a ponerlos ahorita sanamente. Y todo eso implica una toma de conciencia de uno, de sus necesidades, que sobre todo indica no solo reconocerlas, sino también validarlas. ¿Cómo ponemos límites? Simplemente cuando nosotros empezamos por reconocer los límites y decir y reconocer que ya no estamos dispuestos a continuar permitiendo que las personas se brinquen esos límites. Pero no tienes que pensar en cómo hago para que el otro no se brinque el límite. No, ¿qué tengo que hacer yo para que las demás personas se den cuenta que ya no estoy dispuesto a permitir que alguien se brinque un determinado límite, o se pase o sobrepase mis límites? Tú eres la guardiana de tu integridad física, psicológica, espiritual, de tus seres queridos y de tus bienes. Tú tienes que aprender a desarrollar simplemente la claridad de que es importante y necesario que tú te respetes a ti mismo. Cuando tú respetas tus límites, las demás personas se dan cuenta y toman conciencia de que tú tienes límites claros y solo se frenan. Cuando tú tienes límites claros, eso te da una firmeza en tu interior que hace que las demás personas inmediatamente se frenen contigo y ni siquiera lo piensen, no se atrevan a brincarse el límite. Pero eso pasa por una clarificación tuya de cuáles son los límites que tú tienes y que son importantes respetarlos para tú estar sana y sobre todo mantener tu integridad de una manera protegida. Tú eres la guardiana o el guardián, por tanto el protector de tus propios límites. Y te repito, no le puedes poner límites a nadie. Tú necesitas marcar dónde están tus límites sanos. Desgraciadamente, por nuestra educación, todos nosotros tenemos límites insanos en las diferentes áreas de la vida. Aprender a reconocer también en qué áreas de mi vida tengo límites insanos y cómo yo puedo aprender y qué necesito aprender para ir poniendo límites sanos es fundamental. Entonces, si yo tengo enojo, puede ser por frustración o por injusticia. Si es por frustración, necesito luchar por lo que quiero, y si es por injusticia, necesito aprender a marcar mis propios límites, a reconocer mis límites, a darle importancia y validarlos para tener la firmeza necesaria de aprender a decirme
sobre todo a mí, y de esa manera le queden claros a los demás, que ya no estoy dispuesto a permitir más abusos en mi vida. Estas son algunas claves que les quise compartir respecto al manejo de esta emoción tan importante que es el enojo. Emoción que decíamos culturalmente, pues nos han dicho desgraciadamente que no es buena, que no es positiva, pero que en realidad es una emoción fundamental. Y las personas que aprenden a manejar el enojo son personas súper empoderadas, son personas que logran las cosas que quieren, porque un enojo bien manejado hace sentir a la persona empoderada, con valor o con valentía para enfrentar las situaciones de su vida. Cuando tengan enojo, recuerden, no se lo quiten, úsalo. Es una herramienta como toda emoción. Es una herramienta para que tú luches por lo que quieres, o pongas límites, o marques tus límites, y aprendas entonces a mantenerte seguro y protegido. Esa es la invitación que yo les hago a través de esta cápsula del enojo, que es un tema que nosotros vemos tanto en el diplomado de inteligencia emocional, pero que también lo vemos muy extensamente en el segundo semestre del diplomado del origen psicológico de las enfermedades. El próximo semestre, de hecho, o sea, de enero a mayo del próximo año, se va a abrir ese módulo que se llama Manejo de Emociones y Salud. Están cordialmente invitados para quienes quieran integrarse. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algo que me quieran consultar, de los que lo pueda apoyar en este sentido. Con mucho gusto trataré de darles una opinión respecto al manejo del enojo. Muchas gracias a todos quienes se han ido conectando. Aquí está Adriana, María del Pilar, allá desde Colombia. Muchas gracias por conectarte. Gracias a todos ustedes que están siempre aquí uniéndose. Muchas gracias, Silvia Marta, por estar nuevamente conectados en esta transmisión en vivo. Es un gusto poder siempre compartir con ustedes. Les comento que el día miércoles 6 de diciembre voy a impartir también un taller que se llama Sanando las Alergias. Estamos empezando, vamos a entrar próximamente en este periodo acá de invierno, y ahí muchas veces empiezan a activar las alergias. Igual en diciembre es normal que eso suceda. Si vienen al taller, que dura 3 horas, es de 10 a 1, van a saber ustedes cómo manejar las diferentes alergias. Entiéndase, alergia a los alimentos, rinitis alérgicas, alergias en la piel. Vamos a ver cómo se trabajan y cómo se manejan esas alergias, y van a poder ustedes sanarse de esas alergias que a veces tienen síntomas bastante incómodos y que cargamos por muchísimo tiempo. Me pregunta Natalia: hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Natalia. ¿Cómo sacar el enojo con esta estrategia que le decía de la toalla? O con la almohada. Con la almohada es muy fácil. Tomas la almohada y golpeas, por ejemplo, puede ser un sillón, puede ser que golpees una cama, pero lo haces así con fuerza la golpeas. La idea es así: la tomas con las 2 manos así, o la puedes tomar así de una esquina y con las 2 manos haces esto. La idea es descargar toda la tensión que está en la parte alta del cuerpo, que es donde se acumula el enojo. O tomar una toalla que la vas doblando, doblas la toalla así en 2, la doblas en 4 y la haces como un rollito así largo, y la tomas de un extremo y como que la exprimes así con fuerza. Esa es la estrategia a través de la cual tú canalizas la energía que genera la emoción del enojo en tu cuerpo, para que no se acumule ahí, para que no se vaya a somatizar, o sea, transformar en un síntoma. La descargas. Eso no es, digamos, la mejor solución. Es una solución temporal mientras tú decides ir y comunicar tu enojo, o decides administrar tu enojo de las 2 maneras que dijimos, según sea por frustración o por injusticia. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí estamos con toda la intención de responderle sus preguntas. Es, repito, una emoción que es muy importante que todos aprendamos en nuestra vida a manejar. Yuri dice: por la situación que estoy pasando actualmente, la emoción
que me motivó fue el enojo y efectivamente me sentí empoderada. Sin embargo, ahora siento que está transformando. A ver. Que se está transformando en miedo. Ok. Hola Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, ahí hay que ver, para que un enojo vaya a pasar a miedo, eso significa que ahorita te percibes en peligro o amenazada. Cuando una persona se siente empoderada, se siente con fuerza, con poder para enfrentar una determinada situación. Pero si ya estás sintiendo miedo es porque te estás percibiendo amenazada. O sea, percibes algo en peligro. Ahí yo te diría, hazte dos preguntas básicas. Una, ¿qué es lo que me está amenazando? Y dos, ¿qué es lo amenazado? Si tú encuentras, al responder eso, vas a darte cuenta que a lo mejor, al empoderarte, a lo mejor hiciste algo, dijiste algo, enfrentaste una situación, pero después percibiste algo en peligro. Entonces, eso que percibes en peligro tienes que aprender a protegerlo, para que puedas seguir empoderada, luchando por lo que tú quieras, pero ya no sentir que está eso importante para ti en peligro y amenazado. Me hacen una pregunta también aquí respecto a cómo manejamos el enojo de los niños. Muy importante respecto a los niños es que ellos aprendan a identificar el enojo. Es básico que, por ejemplo, si el niño se molesta y se queda callado, acérquense al niño, hablen con él y díganle, a ver, ¿qué estás sintiendo? Y a lo mejor el niño te va a decir, no, nada. Entonces ahí tú tienes que llegar, acercarte y decirle, a ver, pero yo veo que por ejemplo, que te encerraste en tu cuarto, o veo que, no sé, no estás queriendo hablar, y tú comúnmente no haces eso. Algo estás sintiendo por lo cual cambió tu comportamiento. ¿Qué estás sintiendo? Y los niños, el enojo sí lo pueden identificar bastante fácil. Entonces, el niño lo más probable es que te pueda decir, estoy enojado. Ahí, ¿qué es lo que viene? Tú tienes que decirle, a ver, cuéntame, ¿qué te molestó? Comúnmente yo siempre les digo, nunca pregunten por qué te molestaste. Porque ahí puede pasar dos cosas. Que racionalice la pregunta y trate de dar una justificación, aunque eso comúnmente no lo va a hacer un niño, lo va a hacer ya un adolescente, un joven o un adulto. O que se pueda sentir juzgado o invalidado por sentir enojo. Entonces, en lugar de preguntar por qué te enojaste, diga, ¿qué te molestó? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es enseñarle al niño a que hable de lo que le molesta, a que exprese, a que se dé cuenta que no hay ningún problema en que se moleste, que tiene derecho a molestarse, enojarse, y que parte del proceso sano es que lo reconozca, lo comunique, diga lo que le molesta, que diga también qué quiere, qué desea, qué espera, y que también aprenda a escuchar las opiniones de sus padres, de sus hermanos, que pueden ser diferentes o disidentes a su opinión. Eso es lo que queremos que el niño haga. Que en lugar de que se reprima, en lugar de que se contenga, en lugar de que vaya y se encierre, empiece a haber una comunicación emocional. Eso es tremendamente sano. Eso lo puedes hacer desde que el niño tiene 3 años. Ya puedes empezar a trabajar estos aspectos. Puedes tú hasta mostrarle una carita de un niño enojado y decirle, mira, yo veo que estás así, te pareces a este niño, no pasa nada, mijito, es normal, todos nos enojamos, estás molesto. Si es que él no pudiera poner en palabras lo que está sintiendo, tú le puedes decir, es normal, mijito, que tú sientas enojo, yo también me enojo por esto, me enojo por lo otro, y pues bueno, mira, a ver, cuéntame, ¿qué te molesta? ¿Qué es lo que quieres? Acuérdense que muchas veces los niños es por frustración, más que por injusticia, es por frustración. Entonces, un objetivo tiene, algo quería y se siente frustrado. Enséñale eso, pregúntale, que hable, que exprese, es tremendamente sano. Bueno, les agradezco enormemente que hayan estado conectados, muchas gracias por sus preguntas. Espero que nos volvamos a ver la siguiente semana, en la siguiente transmisión en vivo, que voy a hablar de un tema que creo que les va a gustar mucho, que es el autosabotaje. Vamos a hablar sobre qué es autosabotearse,
y cómo entonces nosotros aprender a superar el autosabotaje. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde y recuerden, están cordialmente invitados. La próxima semana, el día sábado 18, es el curso Sexualidad Sana para una Vida Plena. Aprovechen, nos quedan muy poquitos cupos, es un cupo limitado, es un taller también, es todo el sábado, son 8 horas, es una experiencia muy padre para quienes quieran mejorar la sexualidad en pareja. Es para personas que tienen vida sexual activa o que quieren entender cómo disfrutar más de la sexualidad y cómo vivirla de una manera mucho más plena y que les genere mucho más bienestar. Están cordialmente invitados. Es el sábado 18 de noviembre, comienza a las 10 de la mañana y termina a las 7:30. Es un taller, son muchas actividades donde lo que vamos a hacer es aprender a tener una visión más amplia de la sexualidad. Recuerden, ese fue el tema de la transmisión de la semana pasada. Pueden también escuchar esa transmisión si es que quieren empezar a acercarse un poquito a la temática esta de la sexualidad. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por conectarse y ya saben, estamos para servirlos. Pueden conectarse aquí en el centro al 833-555-44 o comunicarse vía correo electrónico al email info@vidasaludintegral.com. Se despide usted, su servidor, Rodolfo Guevara, director del centro. Muchísimas gracias, un abrazo.